para que el imperialismo norteamericano, y hoy precisamente en aniversario del nacimiento de Ernesto Che Guevara, recordemos que nuestra lucha no va a ser fácil, pero la vamos a cumplir con el legado del comandante Hugo Chávez. Adelante. Como le decíamos nosotros recientemente al alto comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, con el cual conversamos largamente, la más brutal y más cruel violación de los derechos humanos de nuestro pueblo es la que se comete con el intento de matar y rendir por hambre y enfermedad a 11 millones de cubanos. Estados Unidos hablando de derechos humanos. Cuando empezó por exterminar a los antiguos habitantes de ese país, a su población autóctona, su posición indígena. ¿Quién puede olvidarse de aquella época y de aquella tradición de recolectar cueros cabelludos de indios? Mataban más indios que búfalos y acabaron incluso con los búfalos. Expandieron el Estado a costa de los territorios de otros y se extendieron arrebatando tierras. Y así despojaron a los vecinos de una forma o de otra de cuántas millones de kilómetros cuadrados de tierra. Solo a México le arrebataron más de la mitad de su territorio. A Puerto Rico lo tienen todavía ocupado. A Cuba hace más de 150 años quisieron devorársela. En países de América Latina intervinieron decenas de veces. A Panamá le impusieron el canal. Eso por no hablar más que de nuestro hemisferio. No me estoy refiriendo a la guerra de Vietnam y en Laos, en Camboya y en estos muchos lugares. ¡Qué historia! Y qué paradójico que ahora aprueben la proposición de ley 187. Y eso no fue hace 100 años, ni fue hace 100 días, hace unas cuantas semanas, para prohibir que le presten atención a la salud
de la educación de los niños indocumentados y a los familiares y a los indocumentados. ¿Qué concepto, qué respeto por los derechos humanos son esos? ¿Qué conceptos, qué ideas acerca del ser humano? Si ¿cómo se puede concebir que un niño llegue enfermo y no se le atienda? Cuando se gastan, por otro lado, 300.000 millones de dólares en el presupuesto militar y en las armas más sofisticadas que se han concebido jamás. Y no hay que remontarse a los pasados tiempos, en los tiempos modernos desde que la revolución existe, cuál ha sido la historia de la política exterior de Estados Unidos. Ese campeón de las libertades, ese campeón de los derechos humanos. La alianza estrecha con los regímenes más represivos y más sangrientos que han existido en el mundo. Si pensamos en Europa, recordamos que inmediatamente después de la guerra mundial se produjo la alianza de Estados Unidos con el fascismo español. Que fue instaurado con las armas de Hitler y de Mussolini. Y que costó millones de vidas. Hasta el final. No podemos pasar por alto su alianza con el régimen de Vietnam del Sur y su guerra genocida contra el pueblo vietnamita en el sur y en el norte. No podemos pasar por alto la guerra de Corea, país que fue totalmente arrasado, convertido en polvo. No podemos ignorar Hiroshima y Nagasaki. Con el empleo innecesario de armas nucleares, empleo absolutamente innecesario, y que en todo caso podrían haber sido utilizadas contra alguna instalación militar, y que cayeron sobre poblaciones civiles de cientos de miles de habitantes, para instaurar la era del terror atómico en el mundo. No podemos olvidar la alianza con Sudáfrica y el apartheid. No podemos olvidar incluso que el apartheid fabricó armas nucleares. Y cuando nosotros luchábamos en el sur de Angola contra el ejército del apartheid junto a los angolanos, ya Sudáfrica tenía armas nucleares
varias armas nucleares, y los Estados Unidos sabían que Sudáfrica tenía armas nucleares y que esas armas nucleares podían ser empleadas contra los soldados cubanos y angolanos. Pero era Sudáfrica, era el racismo y el fascismo. Ellos que han armado gran escándalo, ya están amenazados con la guerra por la supuesta idea de que los norcoreanos querían desarrollar armas nucleares. Toleraron, permitieron, consintieron y por vías indirectas facilitaron la construcción de armas nucleares por parte de Sudáfrica. Pero si nos acercamos a nuestro continente y en época reciente, ¿quién puede olvidar la guerra sucia de Nicaragua? Organizada a través de mercenarios armados, que costó la vida de decenas de miles de nicaragüenses y la mutilación de miles y miles de nicaragüenses. ¿Quién no puede olvidar? El campeón de la libertad, el campeón de los derechos humanos. ¿Quién puede olvidar la guerra sucia del Salvador? El apoyo del gobierno de Estados Unidos a un gobierno genocida, al que entregó miles de millones en armas sofisticadas para aplastar la rebelión del pueblo. Guerra que costó más de 50.000 muertos. ¿Y por qué tuvo lugar la guerra de las Malvinas? Bien sencillo, porque Estados Unidos utilizaba el batallón 401, las fuerzas especiales en Argentina, para la guerra sucia contra Nicaragua y la guerra sucia en El Salvador. Y le prestaban tan brillantes y agradables servicios a Estados Unidos que se creyeron en la ocasión de ocupar las Malvinas. Esto no tiene nada que ver con el derecho de Argentina a las Malvinas, que hemos defendido siempre, toda la vida. Pero los militares argentinos creyeron que habían llegado la hora de cobrarle los servicios que les prestaban en Centroamérica a Estados Unidos, para que lo apoyaran en aquella aventura militar. Fue una aventura, en definitiva, porque no es forma de hacer la guerra. Las guerras se hacen o no se hacen, y se hacen, y si se hacen hay que llevarlas hasta las últimas consecuencias, si son guerras justas. Invadieron las Malvinas, pero puestos Estados Unidos en la disyuntiva de escoger entre sus aliados y antecesores ingleses, y el gobierno militar argentino escogieron a los ingleses y los apoyaron.
¿Quién puede olvidar lo que ha ocurrido en Guatemala desde la época del gobierno de Arbenz en los años 50? Donde un gobierno popular elegido por el pueblo intenta hacer una reforma agraria para ayudar a los campesinos y a las comunidades indígenas. Inmediatamente la guerra sucia, la invasión de mercenarios. ¿Y después qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado hasta hoy? Más de 100.000 desaparecidos. Un país donde en decenas de años no existió la categoría de preso político, porque todo el mundo era desaparecido. Hasta hoy, ¿quién suministró ese gobierno? ¿Quién suministró? ¿Quién lo entrenó? ¿Quién lo preparó? El campeón de la libertad, el campeón de los derechos humanos. ¿Y qué pasó en Chile con el gobierno popular de Salvador Allende? Contra él conspiraron su economía fue de diversas formas bloqueada. Se fueron creando las condiciones para el golpe. Que trajo al país miles y miles de desaparecidos y de asesinados. ¿Y qué pasó en Argentina con aquel gobierno militar que mencionábamos? Se dice que como mínimo 15.000 desaparecidos. Se dice que cuando mínimo, he dicho cuando mínimo, porque no quiero que parezca que estoy exagerando. Y se afirma que fueron 30.000. Y que aquí algunos dicen que más. Pero consideremos esa cifra señalada como mínimo. Es que realmente son pocos. 15.000 desaparecidos. ¿Y quién armaba a ese gobierno? ¿Quién lo apoyaba? ¿Quién le daba socorro político? ¿Quién utilizaba sus servicios en Centroamérica? Los campeones de la libertad, los campeones de los derechos humanos. ¿Y qué pasó en Uruguay? ¿Y qué pasó en Brasil? ¿Y quiénes apoyaron a los golpistas? A los que torturaban, asesinaban y desaparecían gente. ¿Quién intervino en Santo Domingo
cuando la rebelión de Camaño, ¿quién invadió Granada? ¿Quién invadió Panamá? Los campeones de la libertad y de los derechos humanos. ¿Cuál de esos países fue hostigado? ¿Cuál de esos gobiernos fue hostigado? ¿Cuál de esos gobiernos fue bloqueado? Todos los que he mencionado. ¿A quiénes de ellos les negaron los créditos y el comercio? A través de sus discursos. Es decir, el discurso marca la pauta del individuo. Un individuo no puede decir ABC ahorita y mañana decir DEF o cambiar el discurso, pues no puede. Si lo cambia debe tener algún argumento válido como para cambiarlo. En el caso del comandante Chávez, el caso del comandante Fidel, el caso del Che, en el caso de Camilo, en el caso de Argimiro Gabaldón, en el caso de mucha gente, el discurso nunca cambió. Nunca ha cambiado en el caso de Fidel. Nunca cambió en el caso de Chávez, de nuestro comandante. Y cuando el comandante dijo en una oportunidad, lo tengo allí grabado, en coro, dijo, Chávez no se va, es que no se va. No son los 14 años nada más. Es desde 1992 donde se hace cabeza visible, extraordinaria cabeza visible de la Revolución Bolivariana. Y eso no, es difícil, muy difícil mutarlo. Muy difícil no entender su discurso. Un grano de maíz de Toby Valderrama, la falsificación política. La falsificación es un arma fundamental en la lucha política, en la verdadera, en aquella donde se disputan el poder dos clases sociales con proyectos incompatibles. La otra, la disputa entre facciones de la oligarquía. Esa no. Allí solo hay mentiras, nunca falsificaciones. Es politiquería. La falsificación es profunda, no es un maquillaje, es un cambio genético. Se manipula el DNA teórico. Consiste en convertir la teoría revolucionaria en reaccionaria, en interpretarla de manera torcida, en falsificarla. Han conseguido con este método convertir a Marx, Lenin, Fidel, al Che y hasta Bolívar en agentes contrarrevolucionarios. Así justifican cualquier trastada. Recordemos lo que decíamos ayer, y hago un alto a la lectura de Grano de Maíz, cuando decíamos y recordábamos a Lee Primera que dijo que a Bolívar se le utilizaron las frases para difuminar, para esconder, para enmascarar su verdadero mensaje. Esta es la esencia de la falsificación, convertir a la teoría revolucionaria en reaccionaria. Además alegan que esta falsificación es refrescamiento de la teoría, adaptación a los nuevos tiempos. Y 10.000 cluequeras más. Falsifican y al mismo tiempo desprestigian a la verdadera teoría, calificándola de anacrónica y vieja, como si la revolución fuese un asunto de moda. Se comprende que la falsificación es un arma eficientísima del capitalismo. Es manejada con destreza por la pequeña oligarquía, porque la falsificación tiene otra cualidad, es un maquillaje casi perfecto. Le calma la vergüenza, disfraza el deslizamiento al campo enemigo. Hubo ministros que por esa vía hasta justificaban pertenecer a un gobierno burgués y dormían tranquilos, bien con Dios y con el diablo.
La falsificación es difícil de detectar. Sus teóricos otrora fueron revolucionarios, así se les facilita el engaño. La doctrina viene arropada con verbo revolucionario. Hablan de dialéctica, de fuerzas productivas, hasta de proletariado hablan. ¿Cómo reconocerlos? Para identificarlos es un arma eficientísima, para identificarlos hay que ir a la esencia de la teoría revolucionaria. Abro comillas. La teoría revolucionaria es para hacer la revolución. Cierro comillas. Es así. Si se pretende usarla para justificar no hacer la revolución, entonces elemental no es revolucionaria. Para detectarlo es útil recordar la sentencia de Fidel. El deber de los revolucionarios es hacer la revolución, lo que significa que siempre habrá condiciones. Nada justifica ver el cadáver del capitalismo pasar. O lo que es peor, el absurdo de aliarse al capitalismo para derrocarlo. Los revolucionarios se distinguen por su audacia teórica y práctica para intentar hacer la revolución. Pensemos en Fidel, imaginemos estos falsificadores que allá los había intentando frenar el asalto al cuartel Moncada. ¿Qué argumento utilizaron? No es posible la revolución en Cuba, estamos muy cerca del imperio, etapa de transición, será para el futuro. Y 10.000 cluequeras más. Menos mal que Chávez no le prestó oído a las falsificaciones. Y demos gracias a Dios que Bolívar no atendió esa falsa teoría. De haber sido así, hoy estaríamos con el rey de España mandando. Son tiempos de falsificadores y de falsificaciones. Estas son cómodas a la pequeña oligarquía. Una de las principales tareas de la revolución es derrotar y evidenciar a las falsificaciones. Criticar José Martí. Pero yo voy más allá. Yo voy más allá. Escuchemos al comandante Chávez en el Palacio de Convenciones de La Habana, en una cumbre del ALBA. Escuchémoslo. Un día Raúl decía, bueno, díganle a mi sobrino. Entonces preguntaba, ¿quién es tu sobrino? ¿Cuál de tus sobrinos? Mi sobrino Hugo Chávez, pues. Porque como él dice que Fidel es su papá, bueno, yo soy tío de él. Y es verdad, Fidel me hizo el honor, gracias, mi comandante, por convertirme en hijo suyo. Y yo así me siento. Así me siento. Y es un grandísimo honor. Espero merecer. Espero merecer. Ya la historia lo dirá. No es tiempo todavía de decirlo. Una vez Fidel hizo una trampa, de esas trampas sublimes, verbal, allá en Sandino, cuando lanzó una frase en medio de un aló presidente que duró no sé cuánto tiempo, y dijo, Chávez, la historia nos absolverá. Y yo dije, pues párate ahí, ¿cómo que la historia nos absolverá? Sí, nos absolverá. Ajá. Tú estás absuelto por la historia. Yo no. No puedes colocarme a mí hasta que él, sabiendo que mi razonamiento es incuestionable, dijo, bueno, se quedó pensando, bueno, la historia me dijo que te absolverá. La historia me dijo que te absolverá. Y ustedes saben que nosotros somos, bueno, Fidel me ubica a mí en el cristianismo,
Yo soy cristiano, claro, esa no es la definición central de lo que yo soy, pero es parte importante de mi médula. Me han comparado, por algunos dicen que yo soy pastor evangélico. De los puertorriqueños dicen que son los que dan discursos más largos. No, yo respeto mucho todas esas corrientes religiosas. Soy cristiano, me siento cristiano, creo en Cristo el hombre, el revolucionario, el antiimperialista, el mártir. Pero lejos, muy lejos del fanatismo y de todo eso. O la predestinación, o las predestinaciones, todas esas corrientes que hay. Yo soy un revolucionario ahora. Marxista no soy porque no me formé en el marxismo. Soy socialista, bolivariano, cristiano y también marxista. Y también marxista, aun cuando no tengo formación marxista. Pero en la medida que leo a Carlos Marx, más me identifico con su pensamiento. Tenía razón Carlos Marx. Y tiene razón Carlos Marx. Se podrá discutir muchas cosas. Como dice Fidel aquí en su mensaje. ¿Cómo es que dice esta frase? Ningún minuto de la historia es igual a otro. Ninguna idea o acontecimiento humano puede ser juzgado fuera de su propia época. Una noche larga Fidel me habló de Marx. Yo le hice algunas preguntas y me dijo, ¿tú quieres hablar de eso? Vamos a hablar de eso. Y hicimos un conjunto de reflexiones. Y él mandó a buscar viejos escritos, reflexiones que él tiene por ahí anotadas. ¿Ve? Ahora, nosotros por tanto, revolucionarios, bolivarianos, socialistas, marxistas, no creemos en las figuras predestinadas por la historia, en la tarea o el papel definitivo y definitorio del hombre individual cuando de fenómenos históricos se trata, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí están las circunstancias. Ahí está el viejo debate y la frase aquella de Marx. Los hombres hacen la historia en el marco que les impone la historia. Pero sin hombres no hay historia. Y más aún sin líderes no hay. ¿Qué proceso histórico se puede conducir sin liderazgo? Y Fidel es un gigante. Uno de esos líderes que nacen, qué sé yo, una vez cada 100 años o cada no sé cuántos años. Ahora, a pesar de eso, todo esto que ha venido ocurriendo desde mi puesto de observación humilde, ha sido posible por muchas razones. Pero sin Fidel no hubiera ocurrido con el ritmo que ha ocurrido. 4:49, sin Fidel no hubiese ocurrido con el ritmo con que ocurrió en América Latina. Pero yo voy a decir algo más. Lo que pasa es que mi comandante Chávez era muy modesto. Pero sin Chávez, sin la voluntad férrea del comandante Hugo Chávez, no hubiésemos tenido revolución, no hubiésemos tenido estos 14 años. Y la puerta abierta, su legado, su idea, su vida, su obra, su sacrificio, no lo tuviésemos allí para continuar adelante. Sin historia y sin líderes no tendremos victoria. Pero está el poder popular. Nos estaba comentando ahora mismo el camarada Flores, Fernando Flores, que en los mercados del este capitalino ya van con sus carritos las señoronas y los señorones
y hablan tranquilamente, ya abiertamente, ¿no? Ya pronto va a caer este gobierno. Pronto va a ser derrotado. Yo sigo insistiendo en que las señoronas y señorones que están en el este capitalino pasan por alto algo que siempre ha pasado por alto la misma oposición venezolana. Pasan por alto la enorme cantidad, y estamos hablando de enorme cantidad, de pueblo que está allí en sus casas esperando nomás que se les ocurra tirar un golpe de Estado. Por eso es que nosotros tenemos que siempre acudir es al pueblo, acudir a él. Porque acudiendo a él estamos acudiendo a la obra del comandante Chávez. El comandante Chávez nos enseñó en 14 años, digamos, esa sinergia que había entre él y pueblo y que nosotros debemos recuperar o tomar para nosotros. Ser pueblo y estar allí presente cuando el pueblo actúe, cuando el pueblo debate, cuando el pueblo pida y exija. Sentarnos a ver, a observar, o como le decía yo ayer a Ricardo, colocar el oído en el piso para escuchar al pueblo, escucharlo. Todos los factores de la extrema derecha en este momento están tratando de ver arrodillada la revolución. Todos estos factores se han puesto una piel de cordero, lobos con piel de cordero, tratando de acercarse para luego darnos el zarpazo. Por eso las señoras y señorones del este capitalino ya lo dicen con tanta tranquilidad: pronto va a caer, pronto va a caer. Está bien. Ustedes no saben que el espíritu del 13 de abril, y yo no diría del 13 de abril, ya desde el mismo 11, 12, 13, está presente en cada uno de esos corazones de la gente que está en la calle. ¿Ustedes creen de verdad que ese pueblo que nosotros tenemos ahora mismo organizado, debatiendo, algunos molestos con toda razón, ustedes de verdad creen que ese pueblo va a permitir que la revolución caiga? Y cuando digo la revolución estoy hablando del legado del comandante Chávez, que nos lo quiten o que nos traten de asesinar o que en su defecto traten de utilizar lo mismo que utilizaban en la Cuarta República, que era tratar de engañar para, en medio de un escenario de elecciones burguesas, tratar de quitarnos, arrebatarnos por medio de las elecciones burguesas, tratar de arrebatarle el poder al pueblo. Yo creo que hay mucha gente que no ha pensado, sigo diciendo, empezando por estos sectores disociados que siguen apostando al caos, que siguen apostando incluso a una intervención militar norteamericana por el lado de Colombia, o en su defecto, como lo hicieron en Irak y en Libia, a la utilización de contratistas, y lo digo así entre comillas, contratistas o mercenarios, diciendo que son luchadores por la libertad. ¿Y ustedes creen que ese pueblo se va a quedar tranquilo? Creo que siguen teniendo, de verdad, creo que siguen creyendo, y que sigan creyendo, que se va a convertir en creyones. Yo quiero que ustedes escuchen esto, porque es que es palabra viva. El comandante Chávez es palabra viva, no se puede falsificar la política, como dice Tobio Valderrama, porque tenemos el discurso del comandante Chávez, lo tenemos acá, montado, todos los días, y hablando
lo tenemos en la conciencia. Vamos a escuchar al comandante Chávez haciendo una definición concreta. Escuchen. Esta frase la voy a leer poco a poco para todos nosotros los revolucionarios, para todos nosotros en el partido, para todos nosotros en el gobierno, en el pueblo, hombres y mujeres. Leo: abandonar el campo reformista y tomar el revolucionario significa decidirse a luchar sin temor alguno, tener seguridad de la victoria y desafiar cual David al gigantesco poderío reaccionario, como lo han hecho todos los verdaderos revolucionarios de la historia, incluso los revolucionarios burgueses. Ese es el núcleo del pensamiento revolucionario de Fabricio. Y con ello digo, miren, hoy digo, 40 y tantos años después, medio siglo después de que Fabricio escribiera estas palabras: cuidado con el reformismo, cuidado. Ese es el camino más fácil, pero eso significa abandonar la batalla. Hay bastantes ejemplos en la historia reciente, no en el pasado lejano. Muchos de esos rostros los podemos ver a diario y la mayoría de ellos dan lástima. Tratan desesperadamente, después de haber andado en filas revolucionarias o haber simulado andar, bueno, se quitaron la máscara y ahora son unos asquerosos reaccionarios. Asquerosos. Más asquerosos que los burgueses de uña en la frente. Porque se arrastran delante de todos. Entonces no, alejémonos del reformismo y tomemos de verdad el camino revolucionario, radical socialista. Yo voy a seguir en esa dirección, hasta que me toque. Yo voy a seguir profundizando, arengando, latigueando la marcha. Es mi tarea. Así la entiendo y así la asumo. Y pido a todos que nos radicalicemos. Y eso no tiene nada que ver con lo irracional, no. Tiene que ver con las raíces, radical. Una cosa es ser radical y otra cosa es ser irracional. Que la propaganda burguesa quiso, ¿cómo se llama? Quiso convertir en sinónimo esos conceptos o categorías. No lo son. No, estos son unos radicales como unos locos. Radicales seamos, radicalmente honestos, radicalmente revolucionarios, radicalmente socialistas, radicalmente bolivarianos, radicalmente patriotas. Seámoslo. Solo el camino de la revolución verdadera nos llevará a la victoria. Esto lo dijo Bolívar. Solo el camino de la revolución, cualquier otro, nos llevaría al más rotundo fracaso. Y esto en todos los órdenes, en lo moral, en lo social, en lo espiritual, en lo cultural, en lo educativo, en lo económico, en lo político, en lo militar, en lo popular, en lo obrero,
en el trabajo, revolución obrera, revolución general, ofensiva general, ofensiva, artillería y ofensiva, en el pensamiento. Cuidado con las tendencias reformistas, tomando las frases de Fabricio. Compañeros, compañeras, el único camino que a nosotros nos permitirá lograr la transición del modelo que nos impusieron desde hace décadas y décadas y décadas, siglos más bien, el único camino que nos permitirá llegar a nuestro nuevo destino es el camino revolucionario, no hay otro, no hay otro. Olvídense, lo demás conduciría a nuevos fracasos y nuevas frustraciones. Y para ir a un nuevo fracaso o a unas nuevas frustraciones, yo digo que mejor es morir. Por eso decimos, patria, socialismo o muerte. Son las 5:01 de la tarde. Estamos ya en la primera hora de la primera tanda de Sobre el Nido del Cuco, por Macunay Macariña Radio 104.9 FM. Tenemos acá, recuerden, la etiqueta, numeral, en honor al comandante Che Guevara, Che y Chávez, moral revolucionaria. Numeral Che y Chávez, moral revolucionaria. Voy a leerles algo del libro de Jacinto Pérez Arcay y Hugo Chávez, El alma de la revolución pintada en el papel. Dice aquí, hombres y pueblos encarnan su mentalidad en el lenguaje y con él se orientan hacia el bien o hacia el mal. Con metafórico acento lo dijo Jesús de Nazaret, en el fondo de cuyo verbo palpita la psicología profunda. Todo árbol se conoce por su fruto. No hay árbol bueno que dé una fruta mala, ni al revés. No hay árbol malo que dé una fruta buena. No se sacan higos de los espinos ni de las zarzas, se sacan uvas. El hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene adentro, y el que es malo, de su fondo malo, saca cosas malas, porque la boca habla de lo que abunda el corazón. Esto es de Ernesto Renan, Vida de Jesús. ¿Respondió Bolívar al psicoanalítico acento de Jesús? Observémoslos en las improntas esenciales de una carta que en respuesta escribe el general Sucre en el preludio de la batalla de Ayacucho. Usted sabe que yo no sé mentir y también sabe usted que la elevación de mi alma no se degrada jamás al fingimiento. La gloria está en ser grande y en ser útil. Yo jamás he reparado en miserias. Pudiera uno decir que en la esencia de su palabra, Bolívar catequizaba calladamente la obra de Jesús, leyendo y releyendo, pensando y repensando al Padre de la Patria. Acabaríamos idealizándolo, entonces secuencial y paulatinamente modificaríamos favorablemente nuestro pensamiento, lenguaje y conducta individual y colectiva. Y consiguientemente daremos por herencia a la generación por venir una conducta sustentada en principios y valores cristianos, un estilo más digno de la persona humana. Opuesto a esos principios y valores que informaron el pensamiento de Bolívar y su legado moralizador, la ponzoña mediática del mercado global es letal, es siembra secular de antivalores que se advierten en ella, además del desprecio a las virtudes. ¿Cómo salir de ese ambiente destructivo sino despertando en el pueblo lo que lleva en lo profundo de su ser? Moral y luces sembradas por Bolívar y reminiscentes todavía en el alma nacional. Es evidente que el ser venezolano está impregnado en lo más hondo, en su inconsciente colectivo,
del pensamiento de Bolívar, de aquellas huellas suyas asociadas a su grandeza moral y que son las que constituyen en esencia nuestra herencia psíquica e histórica. Precisamos potenciar nuestro socialismo del siglo XXI con el saber y la virtud, según aleccionara Bolívar en su discurso de Angostura. Renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso. En horas solemnes de la crisis material y espiritual del capital global, y persuadidos que las gangrenas políticas no se curan con paliativos, escribe Chávez en sus líneas dominicales, o escribía: estamos dando al socialismo el reimpulso necesario a nivel de las causas generales que lo informan y hacia objetivos sucesivos que en el área educativa tendrán que ser de largo aliento, porque sólo así podrá forjarse el hombre nuevo que invoca Plejánov. La naturaleza no da saltos. Un primer período no podrá ser menor de 20 años y será entonces cuando puedan ponderarse los alcances de los planes Simoncito, Madres del Barrio y escuelas bolivarianas como partes del gran proyecto nacional. Urge entonces convertirnos todos en especie de maestros de primeras enseñanzas en el sentido de internalizar en la conciencia de los niños el saber y la virtud, moral y luces. Cada quien, en cuanto entrega absoluta su obra, debe transformarse en preceptor en el sentido de inventar, fraguar y concebir el hombre nuevo que precisa el planeta para su salvación. La única forma de coyunturar el agobiante atraso cultural de la nación con un porvenir cada vez más exigente es cerrando filas detrás del magisterio. Por tanto, si la nación como expresión de la cultura está diezmada, tendremos que desbordar el escenario globalizador que desproporcionadamente nos agobia, en cuanto no nos queda más camino que el dominio de la ciencia, las artes, las letras y las técnicas, y superar las deficiencias. Todo tiene su tiempo y para los venezolanos es tiempo de estudiar organizadamente, comenzando con el legado de Bolívar. ¿Lo hemos leído? El germen de su glorioso proyecto moralizador fue concebido en Angostura. El país nacional precisa potenciar maestros de primeras enseñanzas, internalizar moral y luces en la conciencia de los niños, forjar el nuevo preceptor en cuanto entrega absoluta a su obra, iluminado de la Santísima Trinidad. Bolívar personifica ese sublime apostolado. Necesitamos maestros que sean capaces de internalizar la ley moral en la conciencia ciudadana, pedagogos que enseñen a pensar, a comparar, a criticar, a buscar el conocimiento al calor de la lectura. Esto es así porque si aspiramos a sobrevivir como pueblo, debemos planificar cómo templar el alma del hombre y cómo mantener los auténticos valores del alma nacional. Nada más idóneo que sustentarnos en la historia grande que hicimos con Bolívar, cuyo pensamiento es el que informa los cambios radicales de la revolución, cambios que afectan necesariamente al cuerpo social como un todo. Decía Renan, todas las grandes cosas de la humanidad han sido llevadas a cabo en nombre de los principios absolutos. Si Lutero, si los autores de la Revolución Francesa hubiesen observado las reglas de la cortesía, la reforma y la revolución no se habrían realizado nunca. Lo que planteamos a nivel nacional y universal es la reinstauración de los estados en el sentido del compromiso adquirido con sus pueblos, y ello obliga a todos a potenciar una educación de corte socialista e interactiva, contra la naturaleza egoísta que el capital global siembra en el hombre, con una pedagogía ambiental que es depredadora. Por el engaño, aleccionaba Bolívar, se nos ha dominado más que por la fuerza. Pero ha sido tal el sistema del engaño, añade el comandante Hugo Chávez, que hemos aprendido que la realidad es el encuentro brutal de las palabras del Estado con la realidad que vivimos los de abajo, los perseguidos por las fuerzas del capital. Las palabras del capital son la realidad brutal
de miseria y represión que se impone a nuestros pueblos. En efecto, a la diversidad biológica de edad, étnica y de género se han sobrepuesto históricamente las desigualdades sociales reproducidas por estados al servicio de los intereses del capital, en detrimento del hombre, contribuyendo con ello al aumento de las limitaciones en las capacidades individuales y colectivas. Ese era Chávez. Ese era Chávez. Por favor, colócame el video 1 a tiro. ¿Por qué? Porque ahora mismo que tenemos a un grupete, y digo grupete de salvajitos manos blancas, que han estado tratando de aprovecharse del discursito asesino de Capriles Radonsky y del discursito asesino de la extrema derecha, hay que recordarle a estos señoritos, como el caso de Sonrequesón, el secretario de la Federación de Estudiantes de la, creo que de la Universidad Central, si no me equivoco, Requesón, dice Requesén, ¿cómo se llama? Requesón. Ajá. Yo quería recordarles este discurso en la Universidad de Guadalajara, 1972, de Salvador Allende. ¿Lo tenemos? Rueda. ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Cinco y 15 minutos de la tarde, por eso tumbaron a Allende. Por eso asesinaron a Chávez.
Por eso viven asediando a la revolución bolivariana. Por eso asedian a las revoluciones y a los movimientos sociales en América Latina. ¿Por qué? Porque la lógica burguesa no conoce de esto. La lógica burguesa no conoce de solidaridad, no conoce de redistribución equitativa de la riqueza, no conoce del pensamiento de Chávez, lo desdeña porque no hay ganancia. Yo estaba bajando unos videos para que nosotros empecemos a aprender de la, digamos, empecemos a aprender de la filosofía marxista, de la filosofía bolivariana, qué es capital, qué es plusvalía. Eso el pueblo tiene que irlo aprendiendo, no solamente en asamblea. Tenemos que crear las condiciones para que ese debate se dé. Y ese es el debate que el comandante Hugo Chávez siempre nos invitó a tener en las bases. Voy a leer unas llamadas y nos vamos a ir un cortecito, ¿yo? Después de leer las llamadas. Camaradas, si el presente es de lucha, entonces el futuro es nuestro. Seguiremos avanzando y luchando porque esta revolución es del pueblo. Alfredo Loyo. Gracias, Mario, porque me has hecho creer ideológicamente, luego del comandante tú. Gracias a ustedes, compadre. Yo creo que también era lo que decía el comandante Che Guevara y lo que decía el comandante Chávez, lo que decía el comandante Fidel, hay que estudiar. El socialismo es científico. Es científico. Suena, como dice el comandante Chávez, suena redundante, pero es científico. Hay que estudiarlo, hay que sentarse, asimilarlo, ganarle. Gracias, Mario. Buenas tardes. Desde este rinconcito del estado Zulia cuenta con esta amiga de la revolución chavista, Elsie. Toda mi solidaridad y mi apoyo para ti, tu equipo de trabajo. Hasta la victoria siempre venceremos. Solvey Márquez de San Cristóbal. Felicitaciones por tan excelente programa, camarada. Les sigo desde que escribía en Aporrea. María en sintonía desde Manzanares. Felicidades por tu programa de radio en sintonía desde mi celular móvil. Net Kimberly Lugo desde Petare. Buenas tardes, Mario. Yo creo que llegó la hora en que los que tienen reconocimiento en la revolución salgan a la calle y con hechos convencer a la gente porque ya las palabras no bastan. Enrique. Ay, Mario, viendo así ese video de mi comandante gigante, mis lágrimas salen y todavía lo lloro como el día en que se nos fue. Yasmín desde Zaraza, estado Guárico. Saludos, Mario, desde la Villa del Rosario, en el estado Zulia. Ciertamente Fidel y Chávez son ejemplos de lealtad a su ideología y a su papel en la historia que los absolverá a los dos. Los dos los ha absuelto la historia. Por eso tenemos que seguir su legado con lealtad absoluta a nuestros valores revolucionarios que nos sembró y despertó nuestro gigante. Ginette Sánchez de Katia. Mario, saludos, mi respeto, admiración y apoyo por tu lealtad para con el comandante. Pa'lante. Feliz de escucharte. Donde sea que estés, vamos a seguirte con lealtad porque ese es el mejor homenaje que podemos darle a nuestro eterno y amado comandante. Viva Chávez, carajo. Eloida Chacón. Saludos, Mario, está muy bonito. Full sintonía de... Gracias. Full sintonía de San Diego, estado Carabobo, Catiusca. Saludos, Mario, reportándome presente de Barcelona, estado Anzoátegui. Sintonía total desde Maturín. Chávez y el Che viven y la lucha sigue. Nino López. Saludos, Mario, desde Maracaibo. Solidaridad y unidad revolucionaria. Pa'lante. Los hombres grandes permanecen en la historia por sus hechos y palabras. Viva Chávez, viva el Che, patria socialista o muerte. Aurelia desde la Candelaria. Mario, full sintonía desde Los Teques. Chávez vive, la lucha sigue. Saludos. Hola, Mario, eres lo máximo. Feliz de escucharte todos los días. Saludos de Baruta, Nieves Arguinzones. Saludos, camarada. El Ustream tiene el mejor sonido e imagen, pero lo malo es que la molesta la publicidad. Bueno, ya le estuvimos hablando algo de eso ayer. Vamos a tratar de adquirir la licencia para que no aparezca, porque no vayan a pensar que es que nuestra propaganda de Whisky 18 años que aparece ahí es nuestra. O sea, no es nuestra. Nosotros estamos utilizando una licencia gratuita, pero la idea es que nosotros salgamos en licencia, bueno, lo que podamos, pues. Hugo Arteaga desde Turmero. Un abrazo, esos se dan con el alma, muy especialmente para ti, Mary desde Antímano. Mario, abrazo, soy Lisette, y un saludo revolucionario desde San Francisco de Yare. Un día como hoy nacieron dos grandes hombres de la historia de mi patria Cuba, Antonio Maceo y el Che Guevara. Vamos a un corte y ya regresamos.
En el taxi, la buseta, vehículo particular, en el hogar y en los locales. 104.9 FM. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. Somos la historia de una gran nación. Somos el sueño del libertador. Somos el pueblo que ya despertó. Somos lo que Chávez nos enseñó. Somos la idea que no morirá. Somos la voz del que no puede hablar. Somos la prueba de la realidad, de una verdad que no podrán callar. Somos la tropa que traspasa la frontera, que a todo el mundo da prueba de mi patria en libertad. Somos patriotas, camaradas y hermanos, de corazón venezolano, que defendemos la verdad. Somos la tropa, la tropa. Somos la historia de una gran nación. Somos el sueño del libertador. Somos el pueblo que ya despertó. Somos lo que Chávez nos enseñó. La tropa que traspasa la frontera, que a todo el mundo da prueba de mi patria en libertad. Somos patriotas, camaradas y hermanos, de corazón venezolano, que defendemos la verdad. Somos la tropa, la tropa. Todos los que se sientan revolucionarios, canten conmigo. Yo también soy tropa. 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 Todos somos la tropa que traspasa la frontera, que a todo el mundo da prueba de mi patria en libertad. Somos patriotas, camaradas y hermanos, de corazón venezolano, que defendemos la verdad. Somos la tropa, la tropa. Yo también soy tropa, esta tropa recorre el mundo entero. Yo también soy tropa, pero somos tropa. Venezuela, somos tropa. Colombia y Bolivia, somos tropa. Argentina, Brasil, somos tropa. Uruguay, Perú, somos tropa. Paraguay, Ecuador, somos tropa. México y Cuba, tropa. América entera, el Caribe, Europa. A través de la señal de 104.9 FM, Conciencia del Sur. Un análisis detallado del artículo Un grano de maíz, un día antes de su publicación, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, en 104.9 FM, La Revolución en Radio. Son las 5:26 minutos, regresamos. 5:26. Quienes quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer por los teléfonos 0426-420-3344 y 0212-422-2827. Tú sabes que siempre que nosotros hablamos de reformismo y hablamos de revolución,
Nos llega a la cabeza Rosa Luxemburgo, pues fue una de las más citadas por el comandante Hugo Chávez. Vamos a ver un corto pequeñito, que es lo que se define como reformismo, y que era lo que peleaba Rosa Luxemburgo en contra del reformismo. Si lo tenemos a tiro, me avisan. ¿Lo tenemos? No lo tenemos. ¿Sí lo tenemos a tiro? Rueda. Una primera tendencia, conocida como reformismo, cree que el capitalismo se puede ir mejorando de a poco. Reforma tras reforma, los trabajadores podrían ir avanzando lentamente hacia una mejor sociedad. Esta última iría cambiando según un patrón lineal, la evolución, de lo peor a lo mejor. En sus comienzos históricos, esta tendencia sostenía que la evolución pacífica y gradual del capitalismo conduciría a una sociedad más racional, el socialismo. El tránsito entre el capitalismo y el socialismo debería realizarse paulatinamente. Hoy en día, esta ideología se ha ido modificando. Ya no cree que al final de la marcha evolutiva y pacífica de la sociedad nos espera el socialismo. Sus partidarios se conforman tan solo con lograr reformas dentro del mismo orden capitalista. La segunda tendencia, de carácter revolucionaria, realiza críticas radicales contra el capitalismo. A diferencia del reformismo, aspira a cambiar de raíz la sociedad, para acabar no solo con los excesos, sino con la explotación y la dominación misma. Esta vertiente le otorga a la teoría una importancia central, pues nos permite elaborar planes de acción que no se limitan al orden establecido y normal. Desde su primera juventud hasta su asesinato, Rosa Luxemburgo fue una de las más brillantes representantes de esta segunda corriente y una aguda polémica de la primera. Todos sus escritos, sean de los temas que sean, solo se pueden comprender a partir de esta perspectiva. 5:28. ¿No se han dado cuenta de un común denominador? Que todos los que de alguna manera tienen sus excepciones, pues en el caso de Fidel, pero todos los que han luchado por cambiar el mundo terminan asesinados. ¿No se han dado cuenta? Rosa Luxemburgo, el mismo comandante Chávez, todo de Ernesto Che Guevara, todos los que han luchado por cambiar el mundo, por cambiarlo de raíz, ¿no? Como decía el comandante Chávez cuando hablaba de radicalizar la revolución. Fíjense ustedes que él, en uno de los primeros videos que les pasé, hablaba de que esa radicalización no es lo que dice la extrema derecha, que cuando habla de radicales habla de extremismo. No. El comandante Chávez siempre decía que había que ir a la raíz de los asuntos. Por ejemplo, lo de Rosa Luxemburgo, ¿de qué hablaba? De pasar del capitalismo al socialismo, que es la primera fase, al socialismo, pero haciendo los cambios estructurales, de raíz, radicales. Yo sé que en este momento tendré que explicarlo tanto para radio como para los que me están viendo en streaming, pero era más o menos lo que estaba explicándose con relación al reformismo. El reformismo se supone que es el capitalismo, una transferencia o transición al socialismo a partir de las reformas. De pequeñas reformas, pues. Resulta que luego, ¿qué aparece? Aparece que ya el reformismo no fue lo que se estaba enunciando al principio, sino que pasamos a lo que ellos llamaron un capitalismo con rostro humano. Aquí lo tenemos, ¿ves? Esto es reformismo. Pasar del capitalismo, reforma más reforma, a un capitalismo con rostro humano. Una de las cosas que el comandante Chávez habló más de una vez y estuvo en contra de eso, y lo advertía, decía, cuidado, era esa tendencia que había de pensar que el capitalismo se podía refrescar. Como les dije ayer, el capitalismo nunca se puede refrescar, jamás podrá refrescarse. El capitalismo sigue siendo la explotación del hombre por el hombre. El capitalismo sigue siendo la depredación del ambiente. El capitalismo sigue siendo la
la estructura de un sistema en donde unos pocos se llenan de billete mientras muchos no tienen no tienen nada. Y habría que explicar esa relación económica de acuerdo a como lo dice el marxismo, como lo explica el marxismo, y eso en su momento lo vamos a explicar porque estamos bajando videos precisamente para hablar de ello. Pero es así, y el comandante Chávez fue en eso muy enfático. Por ejemplo, en otro audio que presenté hace poco, cuando agarraban y decían, vamos a inaugurar esta avenida, entonces le colocaban a la avenida socialista. Y él era muy claro, él agarraba y decía, no, ya voy, disculpen. Eso ya es sospechoso. Es sospechoso. Porque el socialismo implica, lo que decía Rosa Luxemburgo, ir a la raíz y transformar el sistema. O como decía Gramsci, terminar de convertirnos en sepultureros del sistema que está muriendo y asistir como parteros al sistema que van a hacer. Y el sistema que van a hacer tiene que venir preñado de esa aptitud, de esa capacidad moral solidaria en el ser humano, la del hombre nuevo. Decía por aquí, y ya les voy a pasar un audio del comandante definiendo lo que es socialismo, en un acto que hubo en Coro, en el estado Falcón. Bolívar era magistral transformando su pensar. Este es Chávez, otra vez nuevamente, con yo no sé, yo tendré que preguntarle al general Pérez Arcay dónde es que están vendiendo este libro. Mucha gente me lo está preguntando. Hugo Chávez, el alma de la revolución pintada en el papel, de Jacinto Pérez Arcay. Muy bueno este libro. Aparte que el general Pérez Arcay tiene varios libros, muchos de ellos, casi todos, hablan de Bolívar, de la vida de Bolívar. El maestro del comandante Chávez, el general Pérez Arcay. Bolívar era magistral transformando su pensar en apotegmas moralizadores. Sus escritos son claros y penetrantes y reflejan una correlación perfecta entre la idea, fuerza y la palabra que siempre dirige el sentimiento moral. Para él, la patria era todo, el todo americano, una patria que debía forjarse a golpes de heroísmo, con base en el conocimiento de los antiguos y de las necesidades concretas de los países. ¿Cuál fue su genial y trascendente constructo mental? ¿Cuál su concepción geopolítica para cristalizar el gran estado equilibrador del universo? La sola independencia no era suficiente, pero ella abriría el camino de los acontecimientos futuros. A partir de la mismísima sociedad patriótica y en sus concepciones militares, se avisora su estrategia esferoidal. Habríase de iniciar con un núcleo vital motorizador que creciese, redondease en espiral creciente hacia la periferia hasta consolidarse en una gran nación de repúblicas. Esto se puso en evidencia después de la batalla de Carabobo, que devino corolario de la campaña de los Andes en un encadenamiento político-militar concebido en el discurso de Angostura y dirigido al porvenir con su proyecto anfictiónico, proyecto unionista y solidario mediante el cual, integrados los espíritus e integradas las repúblicas hermanas en un cuerpo político-social, resplandecería la América Meridional como reina de las naciones. Dice, ya para entonces, escribe Uslar, la independencia estaba ganada, pero él piensa que es una mengua que cada porción del antiguo imperio español se encierre en su aislamiento y se ocupe de la sola pequeñez de su circunstancia. De la reunión de Panamá debía salir un gran frente de integración de todo el continente hispanoamericano, desde México hasta la Argentina, para asumir ante el mundo una posición de primer plano. El día que nuestros plenipotenciarios escriben la convocatoria a los gobiernos de la República de Colombia, México, Río de la Plata, Chile y Guatemala, hagan el canje de sus poderes, se fijará en la historia diplomática de América una época inmortal, cuando después de 100 siglos la posteridad busque el origen de nuestro derecho público y recuerde los pactos que consolidaron su destino, registrará con respeto los protocolos del Istmo. En él encontrarán el plan de las primeras alianzas que trazará la marcha de nuestras relaciones con el universo. ¿Qué será entonces el Istmo de Corinto comparado con el de Panamá? Nada nace de nada. Nuestra conducta revolucionaria deberá fundarse en nuestros sentimientos, costumbres
y valores. Tenemos a Chávez en coro, hablando de socialismo. Vamos a escucharlo. El poder del pueblo es para ejercerlo. Ahora vamos por el socialismo verdadero y profundo, gobernadora. El socialismo, señor almirante, usted que es comandante de la guarnición de Falcón. El socialismo no es solo para decirlo o para enunciarlo de la boca hacia afuera. El socialismo hay que sentirlo hasta en los tuétanos de los huesos. El socialismo es el único camino a la paz perdurable, a la justicia social. Es el único camino para que tengamos patria. Así lo digo, señores, señoras, soldados, hombres y mujeres del pueblo. La patria o es socialista o nunca será patria. La patria está naciendo. Mientras más avance el proyecto socialista en Venezuela, entonces podremos comenzar a decir, tenemos patria y tendremos patria perenne, patria perpetua, patria para nuestros jóvenes, patria para nuestros hijos, patria para nuestros nietos, porque para ellos es la patria que está apenas naciendo, saliendo de la tumba, está resucitando como Lázaro colectivo, como Lázaro, como Lázara, la patria nueva, la del siglo XXI. Ahora sí llegó el momento de la patria. Está escrito en el Eclesiastés, todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora. Pues llegó la hora del socialismo, llegó la hora de la patria socialista en Venezuela. Pero repito, gobernadora, alcaldes, alcaldesas, diputados, almirantes, oficiales, el socialismo hay que crearlo desde el territorio, desde la sierra, desde las bases populares. El socialismo es poder para el pueblo. Para que haya socialismo en Falcón hay que transformar las estructuras económicas de Falcón, las estructuras económicas de Venezuela. Hay que sembrar por todos lados la propiedad social de los medios de producción que permitirán generar las condiciones para la justicia social, para que no haya miseria en Venezuela, para que no haya pobreza en Venezuela, para que no haya inseguridad en Venezuela, para que haya justicia y paz en esta patria. Solo por el socialismo lo lograremos. Yo, ustedes saben, lo he jurado después del referéndum del 15 de febrero y la gran victoria popular. Porque yo estaba haciendo ya algunos planes para que dentro de 4 años comenzara a recoger las maletas y retirarme a una vida por allá lejana, en la sierra, por allá un ranchito allá arriba, o en las sabanas de Apure o de Barinas. Pero ahora que ustedes han hablado, el pueblo habló. El pueblo habló. Así que ya yo no tengo planes para hacer maleta. No hay maleta, no tengo maleta. No me voy. Chávez no se va. ¡Uva! Chávez no se va. Se queda. Así que yo estoy haciendo planes para seguir trabajando intensamente y solucionar todos los problemas que podamos solucionar en estos 4 años. La economía, el desarrollo humano, ahí cuando veíamos las misiones, señor almirante, desfilaron muy bien los soldados, con su grito, patria, socialismo, muerte.
desfilaron muy bien los milicianos, desfilaron muy bien los misioneros, con mucha pasión patria. Yo les garantizo que, a pesar de la crisis económica mundial que afecta a todo el mundo y a Venezuela también, por supuesto, el precio del petróleo está muy bajo, está en 30, 35 dólares el barril, y el presupuesto de este año lo hicimos en base a 60, está por la mitad el ingreso petrolero. Eso para Venezuela es duro y difícil, pero aún así yo lo he dicho y lo voy a cumplir: no le vamos a recortar presupuesto a las misiones. Las misiones son sagradas, las misiones son la vida del pueblo, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social, la cultura, la ecología. No, vamos a seguir invirtiendo los recursos necesarios para continuar desarrollando el país. El socialismo o es científico o es nada. Socialismo científico es como una redundancia, pero hay que decirla. El socialismo no puede ser de la boca para afuera. El socialismo no puede ser solo un anhelo, una esperanza, un sentimiento, una nube, no. El socialismo debe tener cuerpo, músculo, esqueleto, nervio, carne, vida en la realidad, allá en la sierra, allá en la península, aquí en Coro, aquí en esta avenida. Socialismo. Son las 5:43 minutos. ¿El socialismo es científico o no es nada? Lo decía el comandante Hugo Chávez. Nos están viendo ahora mismo desde España, California, Estados Unidos, Bolivia, Ecuador, Francia, Chile, Italia, Guatemala, Argentina, Canberra, eso en Australia, Cali, Colombia y en Nicaragua. Hasta hoy, ¿cuántos tenemos, compa? 56.794. Vamos en 56.700, casi llegando a los 60.000. Cosa que esta noche deberemos pasar. Lamentamos y le pedimos excusa a todos los que nos están sintonizando por stream que estén las propagandas. Vamos a tratar de remediar eso lo más pronto posible, pero lo lamentamos. Recuerden que después de Sobre el Nido del Cuco van a escuchar Conciencia del Sur, que tiene 2 días, 3 días que no sale, ¿no? Pero veremos si sale hoy con Tobio Valderrama. Yo quería leer algo hoy, natalicio de Ernesto Che Guevara. Quiero leer un discurso que fue el testamento político del comandante Ernesto Che Guevara, mensaje que dio a todos los pueblos del mundo a través de la Tricontinental. Crear 2, 3, muchos Vietnam es la consigna, y aparece esta parte. Perdón. América constituye un conjunto más o menos homogéneo, y en la casi totalidad de su territorio los capitales monopolistas norteamericanos mantienen una primacía absoluta. Los gobiernos títeres, o en el mejor de los casos débiles y medrosos, no pueden oponerse a las órdenes del amo yanqui. Los norteamericanos han llegado casi al máximo de su dominación política y económica. Poco más podrían avanzar ya. Cualquier cambio de la situación podría convertirse en un retroceso en su primacía. Su política es mantenerlo conquistado. La línea de acción se reduce en el momento actual al uso brutal de la fuerza para impedir movimientos de liberación de cualquier tipo que sean. Bajo el eslogan "No permitiremos otra Cuba", eslogan que todavía está de moda, se encubre la posibilidad de agresiones a mansalva como la perpetrada contra Santo Domingo, la invasión a República Dominicana,
o anteriormente la masacre de Panamá, y la clara advertencia de que las tropas yanquis están dispuestas a intervenir en cualquier lugar de América donde el orden establecido sea alterado, poniendo en peligro sus intereses. Esa política cuenta con una impunidad casi absoluta. La OEA es una máscara cómoda, por desprestigiada que esté. La ONU es de una ineficiencia rayana en el ridículo o en lo trágico. Los ejércitos de todos los países de América están listos a intervenir para aplastar a sus pueblos. Se ha formado, de hecho, la Internacional del Crimen y la Traición. Por otra parte, las burguesías autóctonas han perdido toda su capacidad de oposición al imperialismo, si alguna vez la tuvieron, y solo forman su furgón de cola. No hay más cambios que hacer, o revolución socialista o caricatura de revolución. Ernesto Che Guevara, Tricontinental. Eso fue en Punta del Este, Uruguay. Bien, vamos a terminar de leer mensajes de texto. Felicidades, tienen que seguir así con el discurso de Chávez, que no es más que radicalismo socialista y patriota, porque la revolución es lo más seguro a la victoria. Prudencia y cuidado con el reformismo. Saludos. Hola Mario, soy fiel admiradora de tus programas, de tu trabajo y tu amor por la revolución. Esperamos tu regreso pronto. Glenis desde Acarigua, Estado Portuguesa. Bueno, yo estoy aquí, ¿no? Mario, razón tenía el gigante. Sin teoría revolucionaria no tenemos futuro. Gracias, siempre tan acertado. Mario, menos mal que tú existes, porque contigo esta revolución no se perderá. Es lo máximo, no cambie. Soy guayanesa. Saludos de Los Teques, Corina. Saludos, camaradas, siga así haciendo su labor en lucha por la revolución chavista y bolivariana. Anita. Buenas, camaradas, excelente análisis informativo. Saludos desde Petare, tropa activada. Mis saludos y respetos, excelente programa. Hoy la historia de los hombres no se borran, siempre el presente es constante. Lucha de persuasión por aniquilar la verdad o imponer mentiras. Luchemos por mantener nuestros principios de lucha solidaria por los pueblos oprimidos. Oranciza. Ya está bueno que unos pocos asesinen a líderes que luchan por reivindicar los pueblos humildes. Hay que aprovechar el poder, no perderlo como Chile, Francia, Nicaragua, entre otros países. Por favor, Mario, recomendaciones, un libro para principiantes, para instruirnos en lo básico del socialismo y entender también los cambios a venir. Saludos. Hay un librito, yo siempre lo he recomendado. 2 libros. Uno es de comiquitas, de Ríos. Eduardo del Río, se llama Marxismo para principiantes, es muy bueno. Hay varios, está Marxismo para principiantes, Lenin para principiantes, por lo menos para no aburrirse al principio, porque este es lo terrible. Lo terrible es que en la década del 60 no supimos llegarle a la masa a explicarle lo que era el socialismo, lo que era el marxismo, lo que era y ahora con Chávez, todo lo contrario, con Chávez resucitó a Bolívar y se convirtió Venezuela en una especie de encrucijada de todos los pensamientos progresistas del mundo. Eso es bien interesante que lo sepamos, ¿no? Y bueno, ese por un lado. Y el otro es de Pulitzer, que se llama Tratado de Filosofía de Pulitzer. Es muy bueno. Es pequeñito, chiquitico y da mucho para entender, ¿no? Ahora, de todos modos, nosotros vamos a hacer todo lo posible por MK, hacerles llegar a todo el pueblo, hacerles llegar unos micros pequeños sobre marxismo. Y recuerden, hoy en la noche a las 10:30, Ricardo Durán y quien les habla, Mario Silva, con la segunda tanda de Sobre el Nido del Cuco. Dice aquí Mario, saludos desde Anaco, que Chávez guíe tus palabras y Dios te bendiga y proteja siempre. Saludos desde Cabima.